Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras. Entramos efectivamente a conocer el informe afirmativo de mayoría sobre un trabajo importante que generó la Comisión de Asuntos Hacendarios por más de 2 meses y que concluyó presentando por 9 diputados y diputadas de esta comisión dicho informe. El presupuesto de las instituciones que conforman el gobierno central, tanto la presidencia y 18 ministerios, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y Defensoría de los Habitantes, son los presupuestos que están contenidos en este informe que contiene precisamente el análisis y el detalle del presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020, que va más allá de ser un mero documento jurídico contable que registra simples autorizaciones de gasto. En realidad, el presupuesto debe ser concebido como un instrumento de desarrollo integral, como un mecanismo a partir del cual el Estado costarricense define sus prioridades en materia de salud, seguridad social, educación, infraestructura, empleo, entre otros. En otras palabras, es una herramienta fundamental con que cuenta el país para satisfacer las necesidades básicas de la población en general. El presupuesto de la República lo elabora la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. No obstante, le corresponde a la Asamblea Legislativa dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República de conformidad con la Constitución Política. Texto que de igual manera establece en su artículo 178 que el proyecto de presupuesto ordinario será sometido a la Asamblea Legislativa a este Pleno por parte del Poder Ejecutivo a más tardar el 1 de septiembre de cada año, siendo que deberá estar definitivamente aprobado antes del 30 de noviembre del mismo año. En la Comisión de Asuntos Hacendarios nos dimos a la tarea de hacer una revisión a fondo de este presupuesto y ya tendremos la oportunidad de también sentarnos a conocer el fondo del mismo en este plenario legislativo. Lo hicimos con seriedad y enorme responsabilidad, pensando siempre en ese bienestar de las instituciones del país y de sus habitantes. Para tales efectos, recibimos en audiencia a 24 jerarcas institucionales, quienes expusieron ante los diputados y diputadas de la Comisión los objetivos estratégicos que pretenden alcanzar durante el año 2020 a partir de las autorizaciones de gasto contenidos en el presupuesto. ¿Pero qué contiene este presupuesto 2020? El proyecto de presupuesto de la República que remite el Poder Ejecutivo para el ejercicio económico 2020 totaliza 10.5 billones de colones. Tiene un decrecimiento de 4.25 en relación con el 2019 y equivale a un 27.2% del PIB que proyecta el Banco Central de Costa Rica para este año. Y compañeros, estas cifras es importante irlas revisando y tejiendo para lo que viene en la discusión. En términos absolutos, el presupuesto del año 2020 decrece en relación con el 2019 466.000 millones, que significa un 1.2% del PIB. Y tiene financiado sus gastos a través de un 48% del servicio de deuda e ingresos propios corrientes en un 51.94%. Pero ¿a dónde se destinan estos recursos? Si miramos el clasificador económico, tenemos que el presupuesto se desglosa de la siguiente manera. En gasto corriente, 7.83 billones de colones. En gastos de capital, un poco más de 640.000 millones de colones. En transacciones financieras, 2.3 billones de colones. Y en sumas sin asignación presupuestaria, 2.285 millones de colones. Para el año 2020, esta clasificación cobra una relevancia importante en relación con los años anteriores, ya que los datos que proporciona
la misma constituye la base para calcular y determinar el cumplimiento de la regla fiscal. Sí, esa misma que aprobamos la mayoría de los diputados y diputadas a través de la ley 9635. Si entendemos a los criterios del clasificador institucional, el presupuesto tiene 27 títulos presupuestarios y sobresalen sobre estos el servicio de la deuda pública, que tiene el 38.2% del total de presupuesto. Compañeros, que no podemos perder el dato, que es de 10.5 billones de colones. El MEP, que se lleva el 25.4%. El régimen de pensiones, el 10.7% del total de presupuesto. Y en cuanto al objeto del gasto, el 91.1% de este presupuesto está concentrado en 4 partidas. Remuneraciones, un 25.4% del total. Transferencias corrientes, un 27.5%. Amortizaciones, compañeros, un 19.3%. Y un porcentaje que me parece que tenemos que subrayar y entrar a reflexionar son los intereses, que se lleva el 18.9% de todo el presupuesto nacional. Para sufragar los gastos de la planilla del Estado se presupuestan 2.67 billones. Con estos recursos se pagan un total de 143.700 puestos, de los cuales el MEP tiene el 60%, el Ministerio de Seguridad Pública el 12.8%, el Poder Judicial el 8.8% y el Ministerio de Justicia y Paz el 4.1%. Volviendo al tema de la aplicación de la regla fiscal contenida en la ley 9635, debo indicar que durante el año 2020 se va a aplicar por primera vez esta regla de contención del gasto, dando el nivel de endeudamiento del gobierno central el 53.5% del PIB, que en el 2008 permite generar la base para poder determinar que este año el gasto corriente no podía superar más del 4.67. Sobre este particular, cabe mencionar que la Contraloría General de la República plantea que la base para aplicar el crecimiento debe ser la del gasto devengado y no la del presupuestado. Sin embargo, en este presupuesto se hizo sobre lo presupuestado, aplicándose de forma completa al presupuesto nacional. En total, el presupuesto 2020 presupuestó 7.83 billones de colones para gasto corriente, es decir, 20,3% del PIB, aumentando en 271.000 millones con respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto del 2019, lo cual representa un crecimiento del 3,6%. Si se compara con la ley de presupuesto que se aprobó por parte de este plenario en el 2019, el crecimiento del gasto corriente es del 3,9% y en ambos casos la variación es inferior al 4,67. Sin embargo, se considera oportuno mencionar que ese resultado que se obtiene en cumplimiento de la regla, porque en gran medida identificamos muchísimas transferencias a instituciones que desde el 2019 se hacían y estaban clasificadas en su totalidad como de índole corriente y fueron fraccionadas o partes reclasificadas, todas como transferencia de capital. Y esto lógicamente generó un efecto que permite mantener el crecimiento del gasto corriente por debajo del 4,67. Por ejemplo, la reclasificación mencionada, podemos citar que el día que la señora ministra de Hacienda presenta el presupuesto, nos indican los 70.000 millones que se capitalizaron del FES, los 50.893 millones del Fondo de Desarrollo Social, los 13.000 millones del Banca de Desarrollo, los 4.243 del PANI, los 10.775 del Consejo Técnico de Aviación Civil, los 300 millones del ICODER y los 335 millones del CENSINAI. Si se considerara, por ejemplo,
que los recursos asignados del FES y del FODESAF hubiesen mantenido en su totalidad gasto corriente, lógicamente esto hubiera generado un crecimiento por encima del 4.67. Por tanto, con los cambios realizados entre gastos corrientes y de capital, se está clarificando el destino que pueden tener los recursos asignados al presupuesto nacional y en el tanto, ahora se incorporan como transferencia de capital. ¿Qué otros hallazgos o deficiencias detectamos en este presupuesto 2020 que me parece importante que podamos reseñar y puntualizar? Encontramos una falta de presupuestación completa que permita a los diferentes títulos hacer frente a todos los eventuales gastos que según las estimaciones, proyecciones y necesidades deban tener durante todo el ejercicio 2020. Para los diputados y diputadas que conformamos esta comisión y que suscribimos el dictamen afirmativo de mayoría, resulta claro que en muchos casos los presupuestos institucionales sufrieron una reducción forzosa y unilateral por parte del Ministerio de Hacienda, aún contra las solicitudes de reconsideración de los jerarcas, porque vimos en muchos supuestos como los mismos jerarcas señalaron que los ingresos que estaban establecidos ahí para sufragar sus gastos eran insuficientes. Segundo punto o hallazgo, incumplimiento en la asignación de destinos específicos. Logramos constatar que el Ministerio de Hacienda ha venido presupuestando montos inferiores a lo que realmente se percibió de ingresos por conceptos de obligaciones, como por ejemplo el impuesto a las personas jurídicas y el impuesto único de combustible. Otro hallazgo es el incumplimiento de los lineamientos técnicos del presupuesto. Y aquí tenemos que detenernos, porque la Dirección General del Presupuesto Nacional dictó una serie de lineamientos técnicos con el fin de racionalizar la utilización de los recursos públicos, debiéndose eliminar y minimizar gastos en algunas subpartidas, tales como suplencia, tiempo extraordinario, información, publicidad, entre otros. Sin embargo, a la luz de la revisión que genera la comisión, nos encontramos a diferentes títulos presupuestarios donde se detectaron que existen muchas carteras ministeriales en los cuales no se aplicó la medida de contención. Por ejemplo, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Gobernación y Policía, Mideplan, Ministerio de la Presidencia, Presidencia de la República, MOP, MAC, Cultura y Salud. Algo importante que también detectamos es que existe una desvinculación del presupuesto con la planificación nacional. Y compañeros, esto sí es importante que nosotros le prestemos la debida atención, porque el artículo 4 de la Ley 8131 establece que todo presupuesto público responderá a los planes operativos institucionales anuales de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como los principios presupuestarios. Sin embargo, resulta más que evidente la pobre vinculación que existe entre el presupuesto de la República y el Plan Nacional de Desarrollo. Muestra de eso es que dentro del informe técnico que nos remitió la Contraloría General de la República hay un recuadro donde se establece incluso el porcentaje de cumplimiento, que en muchos casos, como por ejemplo Cultura, anda en un 0,03%, y en otros ni siquiera existe la posibilidad de asignarle un porcentaje, porque no existió la suficiente comunicación, como es el caso del MEP, para poder ligarlo con el presupuesto, con el Plan Nacional de Desarrollo. Las transferencias del gobierno central, excluyendo aquellas que son para pagar las cuotas y contribuciones a la seguridad social, pensiones y jubilaciones de los funcionarios y trabajadores, representa un 18.7% de ese total de presupuesto, es decir, un poco más de 1.97 billones de colones. De los 26 títulos presupuestarios,
En 14 de ellos, las transferencias, compañeros, representan más del 30% del presupuesto y lamentablemente los jerarcas desconocen los resultados, los superávit que se acumulan dentro de esas instituciones y cuáles son los planes para poder ejecutar los mismos.